Bueno, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a los que están de distintas partes hoy que no nos están con nosotros, digamos, de distintas partes del país, de acá de la región. Vamos a continuar con la clase hoy de la profesora Amelia Pressman, así que las voy dejando con ellas, digamos, y sobre el final estaremos viendo algunas cositas. Buen día, Amelia. Hola, ¿cómo están? Bueno, quisiera chequear que lo que ustedes están viendo ahora es una fotografía en blanco y negro del doctor Seriani, que es el doctor que vimos ayer en el médico rural. Eso es lo que se ve en pantalla, ¿no? Sí, estamos viendo eso en pantalla. Perfecto. Bueno, eh, buenos días. Es un placer estar con ustedes de vuelta, sábado a la mañana, compartiendo un espacio sobre fotografía. Un poco para recordar y hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Este, Quería pasar simplemente cuatro imágenes, compartirles cuatro imágenes que un poco podrían representar este esquema que habíamos visto en una escala, por supuesto que mucho, mucho menor, de la propuesta del autor que les había contado, que era Michael Freeman, sobre tres momentos y una etapa, digamos, de tensión. Les dije que no eran cuatro fotografías, pero yo elegí cuatro fotografías para retomar el tema. Y entre paréntesis me gustaría decirles que ya está disponible en el espacio de ensayo el link completo al trabajo fotográfico. Lo que me pareció interesante de ese link que les compartí es que en realidad van a encontrar tanto las fotos que finalmente se publicaron en este ensayo fotográfico como las que quedaron afuera. Entonces, me parecía que era un buen modo de ver qué decisiones tomó en este caso el editor de la revista, junto con el fotógrafo, al momento de elegir qué imágenes presentar y cuáles no. Em, Esta foto que están viendo ustedes tiene un epígrafe, justamente es la imagen. Es una imagen icónica porque lo que hace es abrir la tapa de la revista Life de ese momento. Bueno, él cuenta que hace una visita a domicilio y ustedes lo que están viendo es un hombre vestido, eh, no como médico aparentemente, si bien lleva un maletín, pero está bien vestido, tiene traje, tiene corbata, está en un pueblo rural porque uno ve el espacio, digamos, en la naturaleza, de una pequeña, el extremo de una valla. La foto que están viendo ahora es un plano mucho más cercano, eh, de un medicamento, a través de una inyección que está colocando el doctor, a una abuela que va a visitar al nieto al pueblo y que tiene una afección cardíaca. Pensaba que tal vez dentro del esquema, que esto les podría ayudar como a ir pensando en lo que son los momentos del trabajo, que esta escena en la que ustedes están viendo, en realidad, eh, salvo el texto, ustedes no tienen idea qué es lo que está pasando, pero uno percibe, y esa es la tensión a la que me refería, ustedes perciben que sucede algo malo porque el padre, o hay un hombre que sujeta a su esposa o a su pareja, y está intentando hasta que prácticamente no vea algo que tampoco vemos nosotros. Es decir, hay un médico trabajando con personal, se ven los guardapolvos blancos, se ve la camisa y apenas la cabeza del médico, se ve un mobiliario muy, muy aséptico que nos permite pensar que estamos dentro de un consultorio. Son todos elementos que nos permiten ir contextualizando la imagen. Y este es efectivamente un momento de mucha tensión. Y esta fotografía que también la vimos ayer es la que yo les había contado, que fue eje de un debate, porque
no era una fotografía tomada de modo espontáneo, sino que se realizó varias veces hasta que en este caso el fotógrafo logró lo que quería y que un poco, digamos, fue dejada para el final justamente por eso, porque si ustedes lo ven al médico, lo ven a Seriani, está como ensimismado, mirando un punto que no sabemos cuál es, se lo ve agotado, se lo ve preocupado, y fue elegida como para cerrar el ensayo fotográfico, porque cansado, con su barbijo, con seguramente el gorro con el que tendría que entrar a cirugía, se enfrenta hacia los propios límites que tienen los médicos. No siempre se logra salvar vidas. Entonces, cuando uno va preparando el trabajo, estos momentos son importantes que, que sean tenidos en cuenta. Bien, ¿se acuerdan? Ya para pasar y retomar también lo que habíamos visto ayer, que alcanzamos a ver un poquito de Adriana Lestido y de su historia. Les había contado la imagen, la historia de esta imagen, perdón, que fueron solamente 2 disparos fotográficos, que Adriana había esperado que la niñita dejara de llorar y que se involucrara con el reclamo y con la lucha de su mamá. Es una imagen que, si bien forma parte de un ensayo, en realidad logra adquirir vida propia, ser independiente dentro de un esquema. Y hay muchos elementos acá que tal vez para el que no es argentino o latinoamericano puedan resultar ajenos, como los pañuelos, pero luego tenemos otro tipo de información que se percibe en las imágenes que tienen que ver con no solo los puños levantados, que es señal de protesta, el rostro de la madre, que está compungido, enojado, pero que también evidencia dolor. Y tenemos por detrás un montón de carteles que, aunque ustedes no los alcancen a leer de manera nítida, hay palabras, hay fechas, hay nombres que nos permiten ubicarnos o contextualizarnos dentro de una protesta social. Muchas veces las fotografías deben ir acompañadas de texto para poder comprender cabalmente el sentido. De todas maneras, hay una primera lectura que uno hace que ya proporciona información. Pero para el fotoperiodismo, las imágenes van acompañadas de texto informativo. En realidad, ese texto no debería ser sobreabundante ni reiterar lo que uno ya ve en las imágenes, sino complementarlo con los datos que nos faltan. También habíamos visto que un poco la historia, el clic, el quiebre que hace Adriana Lestido tenía que ver con esta imagen, que forma parte o integra el acervo de un museo, creo que es el de Washington, que es la de Dorothea Lange, que es una madre migrante, y que terminó, como les contaba, siendo el símbolo de la Gran Depresión de Estados Unidos en la década del 30. También les había contado que Dorotea tomó una serie de fotos, no muchas, y lo que no les conté es que tiempo después se produjo un punto de debate entre Florence, que es el personaje que ustedes están viendo en la imagen, y la misma fotógrafa. Si bien la fotógrafa en su momento sintió que la ayudaba publicando su imagen y que era una forma de devolver a la sociedad un poco de lo que la sociedad le había dado a ella como fotógrafa por la profundidad del tema,
tiempo después, en realidad, hubo un reclamo de que ella no había ni siquiera autorizado las imágenes y que no había recibido ningún pago ni alguna ayuda económica por, por haberse prestado a las imágenes, que de hecho, digamos, prestó su consentimiento. En este sentido también, como entre paréntesis, les cuento que creo que ya está habilitada en el aula del ensayo fotográfico. Les dejo el link a la página web de Adriana Lestido, donde ustedes van a encontrar sus series fotográficas, sus ensayos. Tiene textos publicados, hace trabajos de curaduría, así que es muy interesante que lo puedan recorrer. Porque creo que además lo que permite ver es toda la línea de trabajo de ella. O sea, no quedarnos solamente con un trabajo, sino ver como eh, eh, todo lo que ha podido, realizar. Y ahora les voy a mostrar una imagen que también integra el trabajo de Adriana Lestido, que se llama Madres Adolescentes. Antes de contarle un poquito de qué se trata el ensayo, quisiera que presten atención a la imagen, eh, que vean que ella trabaja con blanco y negro, que lo que vemos es un ángulo como hasta un poco torcido, si se quiere, ¿no es cierto? Y vemos una cama pequeña donde hay una niña, porque uno mira el rostro, es una niña a la que no se la ve preocupada, y que está jugando con un bebé, que si uno también enfoca sobre el rostro del bebé, se está riendo. Y ella está jugando a moverlo con uno de sus pies. Y vemos que es una habitación, vemos que hay una salida a la calle, que hay barrotes, hay hierros que no permiten que haya una salida, un acceso directo. Y vemos las paredes un poco descascaradas. Hay como un entorno, hay como una primera información que nos permite tener cierto acercamiento al trabajo. Y en este caso, por eso les decía que además, si bien acá no está desarrollado el texto ya, el hecho de tener un título, Madres Adolescentes, nos sitúa de alguna manera en lo que la autora va a proponer. Adriana Lestido trabajó en la agencia DIN, que fue una agencia que cerró, se llamaba Diarios y Noticias, que era una agencia muy grande que reunía a un montón de fotógrafos muy buenos. Para ella había sido un desafío muy grande poder formar parte de esa agencia y sentirse a la altura de sus compañeros. Y luego trabajó en Página 12 y haciendo fotografía periodística. En ese recorrido llega al Amparo Maternal de Flores, que es el espacio físico que ustedes están observando en este momento. La maternidad era un tema que la convocó para generar un trabajo. El trabajo surge de ella misma, ¿no? Un trabajo que se le encargó, como les había contado con el caso de los campos de exterminio de Michael Freeman, que era un trabajo por encargo, sino que acá hay un interés personal de la fotógrafa. Y arrancó a trabajar allí en 1986 y se involucró de lleno. Y así surge esta serie que se llama, como les contaba, Madres Adolescentes. Ayer también hablábamos un poco sobre el tiempo que demanda un ensayo y fíjense que el trabajo a ella le demandó más de 2 años, entre que se acercó, tomó la decisión y asistió en forma regular. El trabajo le llevó 2 años. Y hay una línea que hay una autora, una fotógrafa ya
en este momento mayor, que fue también, es una fotógrafa maravillosa, que es Sara Facio, que hace una introducción al trabajo de madres adolescentes de Adriana Lestido, y ella decía, observando todo el cuerpo de obra, que en realidad lo que se notaba en todas las imágenes, más allá de las que uno elige mostrar, se notaba la ausencia de hombres. Eran simplemente, pero no simplemente como término peyorativo, eran mujeres, mujeres solas, mujeres de distintas edades que atravesaban la maternidad, eh, muchas veces de una manera dramática y muchas veces de una manera hasta infantil, porque eran mamás muy jovencitas y como estamos viendo ahora parece que fuera la hermana mayor jugando con un hermanito, con un juguete, digamos. Eh, en el resto de las imágenes que yo les invito a que recorran, lo que se ve es un ambiente de mucha desesperación, de desesperanza, de desprotección y también de segregación social que sufren las mamás de bajos recursos o de bajos ingresos cuando son madres. De todas maneras, no se olviden que estamos hablando de mucho tiempo atrás. En este momento hay, no estaría en condiciones de decirles si hay hogares para mamás, por lo menos acá en Corrientes creo que no, salvo que la niña no tenga familia y tenga que ingresar eh, a un hogar estatal, que esos sí hay que contienen a los niños sin familia, porque tienen problemas con la familia. Eh, hay también, de lo que se desprende de la obra es como un ambiente de inocencia que tal vez no se ve en el ensayo que viene a continuación. Yo siempre trato acá les voy a compartir la otra imagen, siempre trato de explicitar los motivos que, que llevan a una persona a abordar un tema o a elegir una imagen por sobre otra, porque es importante. Les decía ayer y lo reitero, nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad en la que todo se fotografía el plato de comida cotidiano, se fotografía, eh, fotografiamos nuestras mascotas en forma permanente, que son nuestra compañía, fotografiamos muchos de los lugares que transitamos habitualmente, las calles, en el caso de Corrientes, la Costanera, que es el balcón y el patio de la ciudad, pero entiendo que cada ciudad tiene un espacio, digamos, que considera como icónico, simbólico. Eh, y no, por supuesto que eso no está mal. Lo que digo es que acá además hay una reflexión muy profunda del tema elegido. Pensaba como ejemplo que hay autores que han trabajado las selfies y han reunido un montón de selfies para darle un tono que nos remite a otro objetivo, es decir, no la selfie como foto particular, sino el conjunto de selfies de un montón de personas que nos permite pensar cómo el retrato efímero es trabajado. Entonces, digamos, la concepción de lo que es la fotografía en esos casos cambia. Acá yo quiero que ustedes hagan siempre este ejercicio de observar y reflexionar la foto primero. Y en una primera instancia lo que nosotros vemos es una foto que parece hasta mal tomada, ¿no? Que tiene movimiento, que no es nítida, donde hay dos personas de espalda abrazando a una mamá, a una mujer que tiene un bebé, una bebota en brazos. Y aunque la foto no es nítida, automáticamente nuestros ojos, ¿a dónde van? Al rostro de la mujer que vemos. ¿Y qué vemos? Vemos lágrimas y vemos alegría.
No sabría decirles si la imagen es la alegría de una persona que recupera la libertad o la alegría de una persona que recibe una visita, que es para la persona que está privada de libertad es absolutamente esencial. Las personas que no que están detenidas, que están presas, cuentan los días para recibir sus visitas. De hecho, en pandemia, cuando no se permitían el acceso a los centros de detención, hubieron reclamos, tanto acá en Corrientes, en el Instituto Pelletier, que es el instituto que aloja a mujeres detenidas, como en la unidad 6, y en la que está, digamos, también ubicada debajo del puente, porque en realidad la visita termina siendo la oxigenación que necesitan para cortar con el encierro cotidiano. Ahora les voy a contar un poquito sobre el trabajo. Adriana Lestido ganó una beca en 1991, una beca muy prestigiosa, que se llama la beca Hasselblad. Hay un equipo fotográfico que es Hasselblad, que es increíble el equipo, y esa beca le permitió llevar adelante este ensayo fotográfico, Mujeres Presas. Y ella contaba que cuando arrancó la idea del proyecto, lo que quería era contar la maternidad en la cárcel. Fíjense, esto también nos sirve a todos para ir aprendiendo cómo a veces uno arranca un proyecto con una idea y en el camino ese objetivo se va moviendo, o se va corriendo hacia otro punto, porque el trabajo lo termina haciendo en un centro de detención, pero pone, digamos, lo que hace es mostrar más la falta de libertad que la maternidad misma, si bien hay imágenes en las que uno puede ver las mamás con sus niños. Ella trabajó durante los años 1991 y hasta 1993 aproximadamente, y ella expresaba textualmente que la realidad era mucho más dura de lo que ella había previsto. Que estar con un hijo en la cárcel, decía ella, ya era secundaria. Lo duro, lo fuerte era estar preso. Por eso corrió el eje de su trabajo, y el trabajo se llama Mujeres Presas. Eh, tan, tan difícil fue hacer el trabajo que sufrió muchas crisis durante el proceso. Pensó en abandonarlo, finalmente no lo hizo, y ella relataba que no pudo volver nunca más a hacer fotos de ese lugar. Fíjense cómo el trabajo que uno elige, el tema que uno elige, muchas veces eh, nos afecta. Tiempo después la convocó el Ministerio de Justicia para proponerle que hiciera otro libro sobre la cárcel de Ezeiza, y ella le dio un giro a la propuesta, y en realidad lo que hizo fue generar en las detenidas sus propias fotografías, que ellas generaran sus propias fotografías. O sea, Adriana no fue a tomar fotos, sino que facilitó el espacio para que ellas hicieran sus propias imágenes. Bien. Y por último, este es el restante ensayo que aborda la maternidad, el vínculo entre las mujeres y la situación social, que se llama Madres e Hijas, que lo hizo entre 1995 y 1999.
acá no, no sé si a mí solamente me sucede, pero cuando uno ve esta imagen, eh, digamos, no es la imagen de la niña feliz en brazos de su mamá con una maternidad como eh, de revista, ¿no? Ella, ella acá eh, elige trabajar sobre 4 madres que no tienen la misma edad. Hay mamás que son más grandes, otras que son un poco más jóvenes, que atraviesan distintos momentos en su vida. Y lo que hizo fue compartir mucho tiempo con cada madre e hija para poder establecer esos vínculos necesarios para lograr la intimidad que ustedes están viendo. Hay una mamá que le da la espalda a la niña. Uno podría decir, la niña está sola y nosotros no nos enteraríamos si no fuera porque hay alguien más que ha tomado una fotografía, que ha estado presente en ese momento. Y vemos que la niña está viendo qué va a hacer, vemos que la mamá fuma, hay un cenicero, hay un reloj, hay ciertos elementos. Hay una profundidad en los vínculos de las parejas de mamás e hijas que ella elige tomar, que para mí es maravilloso. Y en cuanto a la estética del trabajo, vuelve a elegir el blanco y negro, y en muchos casos ustedes van a ver que cuando que las fotos tienen, es lo que nosotros le llamamos mucho grano, se ve mucho el punto, no es una foto absolutamente nítida y perfecta, sino que hay una elección de trabajar el grano de la película. Esto también nos permite ver siempre que una buena fotografía, uno puede tener una buena fotografía por casualidad, pero hay que poder sostener buenas fotografías en el tiempo. Y eso exige realmente que uno estudie, que uno analice, que uno reflexione, que lea. Si no, no se puede lograr lo que hablamos ayer del compromiso y el modo, digamos, de encarar el trabajo. Lestio tiene además otros trabajos que van a estar están en la web que ustedes pueden recorrer, que son distintos. Uno es el amor, el otro es Villa Gesell, el otro es México, el otro es Antártida. A mí lo que me interesa también que ustedes puedan ver en la estética de esta autora es que en muchos casos se aleja de lo que es la prolijidad de la imagen. Uno a veces como fotógrafo busca que el plano sea el correcto, entre comillas, que la línea del horizonte esté bien hecha, digamos, que no esté torcida. Busca que la persona esté centrada en los puntos que deberían estar para que el ojo les preste atención, que tenga nitidez. Y el trabajo de ella, que realmente es muy hermoso, que se llama El amor, que en muchos casos no tiene nada de eso. Y sin embargo, cuando uno ve el corpus completo de las imágenes, creo que termina de comprender cabalmente qué es el amor. Y no necesariamente es una pareja dándose un beso. Digamos, el amor está presente en muchos espacios, en muchos momentos, en objetos, en instantes. Así que un poco ese es también el desafío cuando uno empieza a hacer fotografía. Si bien siempre les reitero, este es un curso introductorio, no está mal tener esas consideraciones desde el inicio. Y un poco antes de pasar a ver otros dos trabajos que son más locales, me
me gustaría recordarles que si bien nosotros vamos a trabajar la semana que viene sobre un poco la elección del tema y algo del proceso creativo y de la motivación, cuando uno piensa en un trabajo de fotografía, tiene que realizar una investigación previa. Pensaba yo, por ejemplo, ¿vamos bien, Darío? Sí, te Sí, interrumpo, digamos, porque en algún momento me solicitaste que te interrumpa, digamos, si era, sí, bueno, no me dejen hablar tanto. claro, ahí están preguntando en el chat del canal de YouTube, digamos que hay gente que se está conectando de todos lados, saludando de todos lados. Antes de la pregunta, hoy vos hacías mención, digamos, que cada lugar o cada ciudad, digamos, de donde nos están hablando, tiene su patio o su balcón, digamos, donde la gente se congrega, digamos. Nosotros acá en Corrientes tenemos el río Paraná, digamos, la costanera suele ser el lugar de encuentro. Así que aprovechemos a los que están en el chat y vayan contando cuáles son los lugares desde donde están, digamos, cuál es el lugar donde se suelen congregar para que los que están en el chat y interactuando ahí vayan conociendo un poco los distintos lugares. Y una de las preguntas que es en el chat es, ¿los ensayos son de una sola gama? Preguntan. En general, de lo que yo ahora les voy a dejar, ayer me quedé pensando que más les podía compartir. En general, la estética tiende a tener una sola tonalidad. Eso no quiere decir que uno no puede romper eso porque lo puede justificar, digamos. La decisión puede estar justificada. Eh, Nosotros, por ejemplo, bueno, yo integro dos grupos de fotografía y en uno, para una convocatoria de una revista, trabajamos la pandemia desde cada uno con su propia impronta. Entonces, por eso sé lo que es trabajar en grupo. Eh, lo que resolvimos fue a última hora que el trabajo funcionaba mejor cuando la convertimos al blanco y negro. Eh, Está bueno porque en realidad les permite a cada uno poner su propia visión dentro del tema elegido, que en nuestro caso fue eh, cómo sobrellevábamos la pandemia desde la intimidad, porque fue, digamos, la primera etapa en la que estábamos con muchas más restricciones. Así que, volviendo un poco a la pregunta, eh, yo no soy muy afecta a decir esto se hace así o asá, porque creo que cada uno va a ir encontrando su propio camino, pero de lo que veo y estudio, en general, eh, se estila, digamos, utilizar una sola gama o elegir toda fotografía a color o elegir toda fotografía blanco y negro. De todas maneras, ahora me acuerdo, hay un trabajo que lo hizo un amigo mío, que ahora les voy a mostrar unas imágenes, que es Joaquín Meave en un taller de fotografía, que trabajó dos colores. La memoria viene en cuotas a esta edad, pero en ese caso, ahora recuerdo por qué estaba justificado. Esta persona hace un trabajo muy íntimo con el profesor sobre su propia historia y entonces elige el quiebre en el color para poder marcar dos etapas en su vida. La persona era artista, entonces eligió contarlas como en blanco y negro, como apelando al blanco y negro como una gama de grises en el sentido de lo que no tiene tanto cambio, eh, y las modificaciones que se producen en su vida que tienen que ver con el arte, ya las presenta en color. Entonces, por eso les decía que sí, que tiene que estar justificado. No, no,
simplemente eso. Ahí estoy leyendo que Lucía Muñoz pregunta cómo se transforma una imagen fotográfica en blanco y negro. Sí, efectivamente, cuando nosotros hacemos fotografía digital, la imagen está en color. Yo no soy una experta en Photoshop ni lo utilizo más que para aspectos muy, muy puntuales, pero el Photoshop o el laboratorio anterior al Photoshop, que es el Camera Raw, permite convertir la fotografía, a pasarla, digamos, de alguna manera a blanco y negro. Sí, uno de los editores más comunes que suele traer también el Windows, digamos, si uno entra con la fotografía ahí, donde dice color, uno le permite, digamos, o saturar el color o bajarlo, digamos, al blanco y negro. Tiene algunas prestaciones, digamos, que uno puede trabajar y editar, digamos, tranquilamente ahí. Seguramente vamos a subir algo de paleta de colores también ahí en el aula virtual, para que esa parte de edición, digamos, se vaya viendo. Vamos a seguir subiendo cosas todavía toda esta semana. Estamos en la primera semana, así que a no apurarse, digamos. Estamos yendo bien con el taller y estamos yendo despacito, digamos. Vamos a ir subiendo cosas. Perdón por la interrupción, pero voy a aprovechar Sí. porque ahí Teli Rodríguez preguntaba por el link del aula virtual y en realidad, Teli, lo que tenés que hacer es pones el Google y pones UNE virtual y ahí te va a llevar a la página donde está la UNE virtual, ingresás ahí y pones en el usuario, pones tu número de documento y pones 1234 y eso te tiene que llevar al aula del taller que estamos acá. Cualquier cosa, ayer le habíamos dejado el correo para que me escribas y ver para ayudarte. Y otra cosa, quiero agradecer a Iris, que se está conectando de Buenos Aires y saluda por el Día del Docente Universitario. Amelia, te mandan saludos, así que gracias por el saludo. Gracias. Simplemente para terminar con el aspecto técnico, yo lo que hago cuando, seguramente que después lo van a ver con Darío en algún momento, pero cuando uno toma imágenes con la cámara fotográfica, no el dispositivo celular, pero la cámara tiene una opción de poder tomar la imagen en JPG o en RAW, o en ambas. Yo no soy experta en técnica, pero sé que el JPG implica que la máquina, digamos, al procesar la imagen ya toma ciertas decisiones y hace ciertas correcciones. El RAW en inglés significa crudo y lo que nos permite es ver la imagen realmente tal cual la tomamos. Es un archivo mucho, pero mucho más pesado, pero nos permite trabajar de otra manera. Y en cuanto a la forma de procesar la imagen, yo habitualmente lo que hago es primero pasarla por el Camera Raw, que sería el equivalente al laboratorio analógico, donde los técnicos mezclaban los químicos y podían ir develando las imágenes. Ese pequeño laboratorio digital que tiene el Camera Raw, es lo que les contaba Darío también, les permite corregir un poco la luz, un poco la saturación, un poco los blancos, un poco los negros, ¿sí? Y luego está el Photoshop, que ya les digo, para mí no es de uso habitual, salvo para aspectos muy, muy, muy puntuales, que es el que le permitiría, por ejemplo, a los emprendedores que están haciendo el curso, entiendo yo que por ahí son un poco más perfeccionistas con el producto que quisieran mostrar, el brillo de una manzana debiera ser perfecto, o la salsa sobre un alimento debería parecer como brillante para generar la atracción necesaria para tener hambre e ir a comprar el producto, por ejemplo. Se usa mucho para los que hacen fotografías también de moda o en ciertos eventos sociales, porque hay como un interés mucho más marcado porque el rostro esté perfecto. Para la fotografía documental el rostro no está perfecto y no es lo importante. O sea, lo importante no es quitar las arrugas,
sino mostrar que las arrugas tienen una razón de ser en el sujeto fotografiado, porque hay vida en esas arrugas, porque la piel no es perfecta, porque el cabello no es perfecto, o sea, también tiene que ver con la consideración que tiene uno y el uso que le dé a la fotografía. Tengo un amigo que es Guillermo Villordo, que ha trabajado durante mucho tiempo en carnaval, y bueno, además de que tienen que ir a medir las luces porque satura mucho con el corsódromo nuevo, digamos, lo han pintado de blanco justamente para que reflejen desde abajo las luces y no se generen tantas sombras en los rostros, por ejemplo. Bueno, por ahí, si uno tiene que vender la imagen, yo entiendo que la persona por ahí lo que quiere es que el rostro salga impecable. De hecho, ya hay un maquillaje especial para los comparceros, eh, porque tienen que remarcar mucho más las facciones para poder ser vistas desde lejos, digamos. No es un maquillaje, no es un maquillaje habitual. Pero bueno, en realidad no son por ahí cuestiones que a mí en lo personal me preocupen tanto, pero entiendo que le genere, digamos, que genere consultas para quien necesita trabajar en esas áreas, digamos. Amelia, otra de las preguntas que están surgiendo ahí en el chat dice si se pide permiso a las personas cuando se hace un ensayo. Sí, la verdad es que a mí me parece, creo yo un poco, como les decía ayer, por la formación que tengo en comunicación, es que la mejor forma de trabajar es tener el acuerdo de la otra persona. Una cosa es la familia a la que uno puede acribillar imágenes hasta que llegan a la adolescencia. Después les puedo asegurar que no es tan fácil. Pero cuando uno tiene que trabajar con personas, para mí lo importante es lograr el aval de las personas. Porque eh, salvo que sea fotografía callejera, lo que se conoce como street photography, donde a veces no hay tanta aproximación al sujeto, sino que lo que se buscan son generar imágenes más vinculadas a las luces, las sombras, las formas, la geometría. Eh, en el resto de los casos, cuando uno va a trabajar un ensayo, imagínense estar compartiendo la mesa con una persona a la que yo no le di permiso. Es como muy difícil. Si bien es cierto que nosotros no les vamos a exigir un ensayo para el que lo empieza a pensar y lo ve como una posibilidad, una vez que tenga el tema elegido, sí sugiero que se siente a hablar con la persona y que pida la autorización. Estoy pensando en qué casos me tocaron a mí, pero bueno, a mí, por ejemplo, bueno, yo estoy en desarrollo con un trabajo que tiene que ver con la pospandemia eh, y tiene que ver con las pérdidas ciertas pérdidas que han tenido las personas, no solamente de libertad, sino pérdidas que no, bueno, que a veces son como bastante difíciles de mensurar. Entonces imagínense que yo para ir a un domicilio, si sea la vecina con la que tengo confianza o una persona desconocida a la que le planteo el proyecto, tengo que lograr interesarlo y que me quiera abrir su vida y su corazón. Si no, es como difícil. Es muy difícil. Si no, yo sentiría que le estoy robando imágenes a la persona y no me sentiría ni honesta ni para mí sería correcto. La persona que hizo esta pregunta, ¿está pensando en algo en particular, Darío? No, solamente hizo la pregunta, yo imagino que es una pregunta de base, pero bien la pregunta. Sí, por ejemplo, supongamos que a mí se me ocurre trabajar, digo por tirar un tema, eh, un tema ambiental, ¿no? Y bueno, a mí me preocupa no sé, la bajante del río que tenemos nosotros ahora en Corrientes, que es histórica, que empieza a generar no solamente problemas en la parte económica, sino que también ya hay ambientalistas que comienzan a solicitar una veda total
los pescadores porque hay imposibilidad de los peces para poder reproducirse. Digo, bueno, una vez que yo tengo definido medianamente el tema, tendría que determinar quién es mi sujeto. Si yo lo voy a contar, por ejemplo, desde el pescador, si lo voy a contar desde una organización ambientalista que trabaja por generar conciencia sobre ese tema. Bueno, podría haber un contacto con el gobierno, por ejemplo, y que el gobierno plantee qué política quiere llevar adelante y ver si un municipio, qué decisiones toma, y bueno, entonces, digamos, como que la fuente es otra. Todo eso esas decisiones nos van a ir marcando el camino de lo que vamos a contar y cómo lo vamos a contar, porque cada parte dentro del campo elegido va a tener una visión distinta de lo que está sucediendo. Pero bueno, supongamos que yo necesito trabajar con la organización civil porque me parece que tiene la particularidad, perdón, por ejemplo, de que está formada por jóvenes y que tienen esta impronta de esta ambientalista tan jovencita, Greta, que generó conciencia ambiental en sectores de la juventud. Digo, bueno, entonces yo me pongo en contacto primero con el que está a cargo de la organización, le planteo el tema, si me interesara contarlo desde allí, por supuesto, reitero, y pido permiso para participar de las reuniones. Eso implicaría que yo también pueda recorrer, si fuera por caso, el río o basurales o plantas de desechos químicos, que sé que en el interior hay muchos, la vera de la ruta. Tendría que encontrar el sujeto con el que voy a trabajar en primera medida, aunque aparezcan historias secundarias, ¿no es cierto? O, bueno, podría trabajar directamente con los pobladores afectados, como es el caso que les contaba ayer de Eugene Smith. Él en realidad tiene una posición política tomada, dura, contra la empresa, que durante 30 años se le permitió, porque evidentemente hubo una omisión del gobierno de permitir el vertido, digamos, de residuos químicos en cursos de agua, y entonces yo detecto que hay personas que empiezan a tener malformaciones. Bueno, hay una postura, yo con quién voy a trabajar, con el gobierno o con las personas. ¿Tal? Igualmente, miren, estoy acordando el caso de un fotógrafo también que es sumamente conocido en Argentina, que es Pablo Piovano. Pablo Piovano tiene un trabajo que se puede ver. Yo tuve la fortuna de poder verlo en vivo, ver la obra en vivo, digamos, que se llama El costo humano de los agroquímicos. Es un trabajo que le demandó muchísimo tiempo, recorrió varias provincias y lo que abordaba era un tema, digamos, también vinculado a lo ambiental, que es cómo las personas terminan siendo perjudicadas por políticas agroambientales que son perjudiciales para la salud, en un contexto capitalista donde además se necesita generar mayor producción de granos de trigo en tiempo récord. Entonces hay un montón de químicos que se usan que antes no se utilizaban para poder generar que no haya, me sale la palabra, pero bueno, como plagas que afecten los cultivos, que el cultivo crezca más rápido. Y él se termina siendo amigo de uno de los sujetos fotografiados, amigo, 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 hasta que falleció. Esa persona tenía un montón de problemas físicos y respiratorios, y falleció, yo no sé si no falleció en el 2019 o 2020. Les propongo también que puedan recorrer el trabajo de él, es monstruoso, ha recibido premios internacionales, y es un trabajo que, bueno, ya les digo, es un ensayo, le demandó, perdón, muchísimo tiempo de trabajo, recorrer kilómetros, golpear puertas, pedir permiso, entrar, contar la historia de personas que quedaron con lesiones y secueladas para toda la vida, mujeres que perdieron niños o embarazos. Realmente el trabajo desde
desde la denuncia que él propone es monstruoso, pero tiene una fotografía que al mismo tiempo de monstruosa, y bueno, termina siendo una denuncia eh, fundamentada, absolutamente fundamentada. Bueno, continúo ahí con el chat del canal. En principio, gracias a los que están comentando ahí en el chat, digamos, las distintas posibilidades de fotografía, tanto en RAW como en JPG, digamos, ahí, o sea, ahí vamos viendo, digamos, que están los muchachos que se ve que siempre están acostumbrados a sacar fotos y que vienen trabajando hace rato y que van comentando a los que están haciendo recién sus primeros pasos dentro de la fotografía, vayan tomando notas, digamos, más allá de que nosotros vamos a subir cosas, vayan tomando nota que pueden ir investigando en internet. Ahí saludan desde Nueva Pompeya, allá en el corazón del impenetrable chaqueño, y Sí, nos cuentan que hay un puente, digamos, que es el lugar de encuentro que separa, digamos, en lo que es Nueva Pompeya con otros parajes, digamos, así que de esos lugares inhóspitos que están comentando, ahí ni que hablar de la gente de Corrientes que está comentando que la costanera, bueno, es un lugar habitual para nosotros. También ahí Claudia dice que hay inconvenientes en otros países, digamos, por el hecho que no le permiten tomar fotografías porque se considera que se le roban el alma. No hay que olvidar, digamos, que muchos de nuestros originarios no se permiten tomar fotografía. Nosotros, tal vez acá a Mérida se recuerde, teníamos un profesor que ya falleció que se llamaba Florencio Godoy Cruz, un gran escritor correntino que no es muy difícil encontrar fotografías de él porque no permitía que le saquen fotografías. Y cuando uno encuadraba para sacar una fotografía, ya esas fotografías que siempre hubo entre docentes y alumnos, él se apartaba para no salir en la fotografía. Y son ese tipo de creencias que tenemos, por sobre todo con los originarios, los guaraníes, digamos, excepto los más modernos ahora, digamos, porque yo le sigo en una cuenta de Instagram a un cacique bastante joven, guaraní, digamos, que se saca fotos y publican en Instagram, pero la mayoría de los originarios, digamos, suelen no querer que se les fotografíe porque consideran que le roban el alma. Así es, así es. Bueno, estoy leyendo un poco más acá. Hoy estoy un poquito más ducha, ya puedo tener el canal de YouTube abierto junto con el Power. De a poco me voy acostumbrando a esto y veo que acá hay Sergio comenta que en Corrientes tenemos 3 casos dramáticos de niños muertos por agrotóxicos, efectivamente. En una zona, bueno, hay una zona, digamos, de producción hortícola si mal no recuerdo, fue en La Valle. Hay un niño muerto y una niña que quedó con lesiones de por vida, digamos, por el mal uso de los agroquímicos, porque todos los químicos tienen o sea, los que manejan los químicos deberían tener un manual de buenas prácticas, así como en comunicación también deberíamos tener un manual de buenas prácticas y en fotografía también, sobre cómo utilizarlos, a qué distancia, hay que medir el viento, la distancia a la que viven las personas. Eh, por eso yo siempre reitero temas para abordar al que le guste continuar con la fotografía, siempre temas hay. El tema puede ser pequeño, puede ser más grande, pero temas hay. El tema es poder encontrar el modo de narrarlo, ¿sí? Bueno, un poquito continuando, yo les quería contar que tengo 2 trabajos cortitos para mostrarles que no son ensayos, justamente me pareció que estaba bueno compartírselos, porque es lo más cercano al trabajo práctico, si se quiere. Este amigo mío, Joaquín Beave, es fotoreportero, trabajaba para Clarín, era reportero gráfico de Clarín, con base en Corrientes, aunque se desplazaba por distintos lugares. Y hace un tiempo hubo una historia, de estas historias que se hacen virales, de un niño en Pampa del Indio, Chaco, que caminaba 7 kilómetros todos los días para ir a la escuela. El niño es Efraín.
Así que a Joaquín le encargan, digamos, volver un tiempo después de que la noticia se había hecho ya viral, de que todo el mundo conocía la existencia de Efraín y de que Efraín había terminado la escuela primaria con todas estas limitaciones, sin entrar en el debate de que muchos consideran, creo que con razón, que se romantiza la pobreza. Era una historia, digamos, que generó eh, eh, mucha aceptación social, y entonces el diario lo que consideró es que tenían que volver a ver qué había pasado con ese niño tiempo después. Así que Joaquín, que me permitió compartir parte de las imágenes, es lo que yo les voy a mostrar ahora, y un poco reitero, la idea es contarles esto porque este trabajo que yo les voy a mostrar está hecho en horas, ¿sí? Eh, tomar una fotografía, digamos, y contar una historia en horas, no le quita mérito si uno sabe qué es lo que va a buscar. Acá Joaquín creo que tenía muy en claro que lo que tenía que hacer era saber qué había pasado con este chico. Así que, con permiso de Efraín y de sus papás, se acercan a este lugar que ustedes están viendo en el 2017. Acá, como verán, yo les voy a compartir un poquito la secuencia de las imágenes, que es una crónica, digamos, visual. Este es el ingreso de la casa de Efraín, ¿sí? Y acá lo que nosotros vemos es Efraín, que ya terminó la escuela primaria, sentado con un señor. Ustedes podrán ver que esto es lo que tratamos de que observen, de que están sentados debajo de un árbol, con dos sillitas de plástico de diferente color, seguramente compradas en momentos distintos de la medida que la familia va pudiendo. Vemos un tanque en el que se guarda agua. También vemos otro tanque que en vez de estar arriba de la casita de adobe está en el piso. Los vemos debajo de la sombra. Y lo que nosotros vemos por detrás, pero dentro del conjunto de la imagen, es parte de la vivienda. La casa de adobe, precaria, con una pared que se cae, que en realidad es un plástico que permitirá que no entre ni tanto calor o que no entre el viento, ¿no es cierto? Y también prestamos atención, lo vemos al abuelo como en un momento de espera, y a Efraín escribiendo. Esto un poco, perdón que se me fue, esto un poco nos permite ver que acá el fotógrafo se tuvo que haber trepado a algún lado. También está bueno contarlo porque cuando uno va a hacer un trabajo, en este caso también un trabajo por encargo, uno va buscando el ángulo que le permita contar mejor la historia, ¿no es cierto? Acá tenemos un elemento más, vemos un poquito la bicicleta y vemos la sombra, vemos una carpeta y vemos que están sentaditos haciendo deberes. Uno pensaría que el niño, Efraín, es el que está haciendo los deberes. Acá tenemos a Efraín y a Ángel, que es el abuelo, que ya miran la cámara, ¿sí? Ya no estamos tan afuera, sino que ya sabemos que nos han visto, que lo han visto Joaquín, y tenemos los rostros marcados de ellos. Continuamos con el entorno. A lo lejos vemos que hay un tinglado que es un poco más sólido, digamos, que la casita, que también forma parte del paisaje de ellos. Y esto que les decía yo un poco de cómo ir marcando como la introducción, el nudo, el punto central y el desenlace, me parecía que también era un ejemplo bueno para traerlo a consideración, más allá de que las fotos son hermosas. Acá lo que nosotros vemos, si ustedes prestan atención, es la mano de un niño que escribe un nombre que es el nombre del abuelo, Ángel Delgado.
Yo no se intranquilicen porque en realidad voy a ver si puedo subir el power luego, pero bueno, la idea es que después ustedes puedan hacer un acercamiento a la imagen y en el medio de las luces y las sombras del árbol se nota que es el niño que ha escrito el nombre de su abuelo. Y luego tenemos la hermosa mano del abuelo, llenas, ese es mi perro, disculpen, las manos del abuelo marcadas por la vida, que están escribiendo su propio nombre, ¿no? Y es el mismo Efraín el que enseña a su abuelo a leer y a escribir, y el abuelo está haciendo los deberes. Entonces, dentro de esta secuencia, digamos que nos permite como introducirnos al lugar, introducirnos a la historia, estas dos imágenes para mí son absolutamente valiosas porque nos permiten centrar el momento de la enseñanza, ¿sí? Acá tenemos otro plano, un plano frontal donde Efraín mira la cámara y el abuelo está ensimismado escribiendo su nombre. Y este es un hermoso retrato de Ángel. Por ahí lo que tiene, yo sé que por ahí, supongo yo, no manejo mucho fotografía desde celular, pero entiendo que lo que tiene, que podrían tener algún resorte, alguna herramienta para poder enfocarse. Siempre, 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 siempre en el retrato, lo más importante para mí son los ojos. Por esto un poco de que los ojos son la ventana del alma, por esto de que nos roban el alma a través de una fotografía, lo más importante, el foco tiene que estar hecho en los ojos. Y si ustedes pudieran acercarse a esta imagen, verían el reflejo del fotógrafo en esos ojos hermosos de Ángel. Un rostro curtido, un poco preocupado, pero hermoso. Y finalmente, la foto de Efraín, que ya está un poquito más crecido, que ya no tiene más 12 años, que debe tener entre 13 y 14, que también mira la cámara con esa belleza que tienen en la mirada. Yo les quería contar también en relación a este trabajo que Joaquín, bueno, un poco para contarles cómo es el mecanismo, toma las imágenes, las procesa, él hace su primera selección de imágenes, hay un par más, no, eran, creo que 20, y él las envía al diario Clarín. Y el diario Clarín tiene la facultad, la libertad de poder elegir qué foto, a su vez, al jefe de fotografía de allá le parece que cuenta la historia. Y habían elegido esta, por ejemplo, si ustedes googlean Efraín, abuelo, ahora yo te enseño a leer a vos, que es el título de la nota en Clarín, van a encontrarla con el crédito de la foto que dice Joaquín Meave. Bien. Y lo otro que les quería mostrar también es otro trabajo de mi amigo, que además de mi amigo fue mi profesor de fotografía, es este. Reitero, estos dos trabajos, este trabajo llevó 2 días, también es en Pampa del Indio, Chaco, así que para los chaqueños supongo que estarán contentos de que la locación sea allí. Estos 2 trabajos, vuelvo a reiterar, nos permiten mostrar cómo una crónica con un objetivo claro nos cuentan una historia. Este es Jorge. Acá vemos, yo no les contará nada, lo que vemos es Jorge en medio de una zona inhóspita, rural, que tiene un pequeño caminito de
de tierra marcado, que viene vestido con un traje o con un atuendo que es como, a ver, enfermero, kinesiólogo, algo vinculado al ámbito de la salud, que son los que usan los ambos, ¿no es cierto? En esta foto hermosa también tenemos la introducción al lugar al que va Jorge. Tenemos un cielo saturado de luz y de nubes, tenemos una vivienda absolutamente precaria, tenemos la ropa limpia colgada en la cuerda, seguramente que los animalitos andan por ahí atrás, ¿sí? Y este es el lugar al que nosotros pensamos que va Jorge. Luego tenemos un primer plano. Aparece otra información. Tenemos un bolso, una mochila, que sobre una zona inhóspita o rural nos presenta una palabra y un símbolo que para todos es conocido, que es UNICEF, en primer lugar. Y en segundo lugar, Ministerio de Salud Pública, Gobierno del Pueblo del Chaco. Este elemento también nos permite introducir otra información. Jorge no es cualquier enfermero o cualquier personal del ámbito de la salud. Jorge está vinculado al gobierno y algo tiene con UNICEF, ¿no? Luego tenemos también un plano cercano, digamos, sobre las manos de Jorge, que también son manos trabajadoras, donde vemos un estetoscopio, y vemos que está abriendo una bolsita que contendrá algo que se necesitará para o tomar la presión o algún medicamento. Y luego vemos a una familia que recibe a Jorge. Si ustedes ven la mochila, verán que la mochila es grande, que él tiene un termómetro en la mano, que podría estar haciendo el control de los niños, del niño sano en este barrio. Y no dejo de prestar atención a la bandolera de Jorge, que además de llevar una mochila último modelo de UNICEF, tiene un bolso con que es muy tradicional en Formosa y en el Chaco. Creo que es una chica, si no me equivoco el nombre es Jica. Sé que acá en el chat algunos nos va a corregir. Espero que lo hagan. Yo sé que los Cuom lo hacen, los Wichis lo hacen, que se vende como mercadería en Buenos Aires, en los lugares muy tops, pero en realidad para el que vive en el interior es de uso absolutamente frecuente y es un material muy cercano, digamos, a la población. Pero también nos da justamente idea del lugar que tiene y de la importancia que tienen estos objetos al momento de reconocer el espacio. Acá tenemos a Jorge con otra integrante de la familia. Seguimos viendo un espacio que es precario. Vemos que hay limpieza porque vemos una escoba, vemos una sillita, vemos trastos hacia atrás. Vemos una mamá joven que está con su bebé y que sonríe, le pasa la mano, con lo cual hay un acuerdo. Y Jorge en realidad, esa mochila que lleva fue donada por la Fundación Messi a UNICEF, ¿sí? Entonces se les distribuyó, mejor dicho, la mochila a todo el personal de salud que hace el recorrido a las zonas inhóspitas. Para el que vive en un centro poblado, probablemente lo que tenga más alcance de su mano es un SAP, que es lo que nosotros conocemos como SAP en Corrientes al menos, pero es un centro de salud de atención primaria, ¿no? Hay políticas de gobierno que intentan llegar a las poblaciones que no tienen acceso, ya no les digo SAP, ya no les digo a un hospital. Entonces, un poco Jorge lo que hace es ir recorriendo las poblaciones rurales,
asistiendo a las mujeres embarazadas, las personas enfermas, toman la presión, toma temperatura y va llevando un registro de las personas. Y si bien esta no es la foto con la que Joaquín, quiero ser honesta, finaliza su serie, me pareció hermosa para terminarla, porque es el rostro de una de las niñas a la que Jorge auscultó y le dio el ok en su salud, y está jugando con su mascota y bueno, nuevamente creo que los ojos de uno se pierden en los ojos de esta nena preciosa que tenemos acá. Un poco antes de pasar a la última imagen, me gustaría recordarles que cada imagen que nosotros vamos viendo, en nuestro caso, va a ser una imagen que nosotros vamos a construir. Nosotros construimos una imagen cuando ponemos el ojo en el visor del teléfono celular o de la cámara. Entonces, nosotros lo que hacemos es componer esa imagen. Y si bien es cierto que venimos de una conformación, sobre todo al inicio, donde se pensaba que la fotografía era una extensión de la pintura, digamos, y debió pasar mucha agua bajo el puente para poder romper esa concepción, ¿no es cierto? Que hay cuestiones que perduran. Y me parecía interesante, si bien sé que Darío les va a compartir mucho más material que yo sobre esto, me parecía interesante cerrar un poco la idea de hoy en la unidad de una fotografía, ya no de la serie ni del ensayo, sino en la unidad de una fotografía. Y poder contarles que una foto nosotros la construimos con iluminación, con color, con el encuadre que le damos a la imagen. Y que todo esto constituyen elementos que nosotros de a poco tenemos que pasarlo de lo subjetivo a lo objetivo. O sea, ser conscientes al momento de construir la imagen de que, por ejemplo, la elección de la iluminación es fundamental al momento de tomar una fotografía. ¿Qué luz es mejor? Siempre, siempre, siempre la mejor luz es la natural. Por supuesto que dentro de la luz natural hay mejores luces y mejores momentos. La luz del mediodía es una luz muy dura, así se llama, es una luz muy dura. Yo les invito a que tomen un objeto o tomen a su madre o a alguien que quieran y lo sienten debajo de la luz del mediodía y le hagan una foto. El rostro va a quedar lleno de sombras marcadas. Por eso se dice que los mejores horarios para tomar fotografías son el amanecer y el atardecer, porque la luz es muy tenue, es cálida, y es muy suave. Justamente es muy suave. La popular hora mágica. Efectivamente. Ustedes que va variando de acuerdo a las estaciones del año. Totalmente. Es el momento entre que empieza a la mañana, en el momento en que empieza a aclarar hasta que aparecen los primeros rayos del sol, que son esos 10 minutos más o menos, donde la compensación de la luz está en 5600 grados Kelvin, que es lo que siempre se busca porque es la temperatura de luz ideal. Y por la tarde, digamos lo mismo, cuando ya se fue el último rayo del sol y empieza a oscurecer, que deben ser unos 10 minutos, y eso varía de acuerdo a la estación del año. Exacto, que es lo que vos le comentabas a este alumno que te contó que estaba en el sur, creo, ¿no es cierto? Sí, sí. Estaba en el sur, digamos, y que la luz va variando. También va a variar de acuerdo a los lugares donde estamos, digamos, tenemos muchas personas que están acá que son del norte, y obviamente esta es una época del año en donde nosotros tenemos que aprovechar los horarios, más allá que amanece un poco más tarde, pero hasta las 10:30 de la mañana, más o menos 11 menos cuarto, tenemos un sol que nos permite trabajar con la luz, digamos, en esta época del año, en la época de frío,
tenemos como una tonalidad o un imaginario, digamos, que vemos más en azules. En estos, en el verano, digamos, nosotros tenemos unos veranos tremendos, con 40 grados, lo que es en la zona norte de nuestro país. La tonalidad es un poco más naranja, un poco más rojiza, y eso de acuerdo, eso los que les gusta trabajar con tonalidades fuertes, con saturación, digamos, son muy buenos, digamos. Hay que tener mucho zoom ahí o si no mucho teleobjetivo para esas imágenes que todos quieren agarrar, digamos, que son de ese, ¿cómo es? De ese vapor que va subiendo desde el pavimento, de la tierra, digamos. Eso generalmente ese efecto de A se da en la época de verano. Pero ahora aprovechar, digamos, estos días que tenemos lindo sol, digamos, hasta las 10:30, 11 menos cuarto, digamos, porque como decía Amelia, después ya se empieza a saturar y ahí ya hay que trabajar mucho o si no utilizar filtros. Un filtro en el lente de la cámara, porque los filtros después ponerlo en postproducción es otra cosa. Exacto. De hecho, supongo que tiene que ver con otro tipo de cuestiones, pero hay mucha fotografía de moda que uno ve que se hace. Darío, ¿me escucho como...? Sí, 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 sí. Sí, sí, está saliendo bien. Hay mucha fotografía de moda que se hace en horario del mediodía, pero en general el fotógrafo va con un asistente y se colocan como paneles que permiten que la luz reverbere. Entonces, por más que sea el mediodía, digamos, el rostro no queda con sombras. Pero en general ustedes van a ver que quienes hacen por ahí fotografías de casamientos, de 15 años o de sesiones grupales o individuales, eligen mucho. Acá, por ejemplo, a mí me ha tocado hacerle fotos a mi hija y a las amigas de mi hija, y uno trata de ir a los lugares en horario de la tarde, porque a la mañana los chicos no se levantan, para poder aprovechar esa luz. Salvo que uno necesite jugar con las sombras. Les cuento un caso, tengo una amiga que vive en Córdoba, que la hija hace flamenco. Entonces, cuando vino con todo su equipo de flamenco, porque quería que yo le hiciera, quería tener de recuerdo, como yo no podía viajar a Córdoba, que le hiciera una imagen que le quedara a ella de recuerdo. Y fuimos a un lugar, para el que vive en Corrientes, supongo que lo conocerá, que es uno de los pasillos que lleva al flotante de las 7 Corrientes, que es donde, bueno, ahora no sé si está habilitado, pero funciona un centro cultural. Y en estos pasillos, digamos, a la hora de la tarde, sin ser la hora dorada, se logran sombras que, bueno, en ese caso, digamos, el objetivo era que ese lugar nos permitía tener una pared con la sombra cercana para que ella, al bailar, porque tienen un movimiento de manos muy, muy muy hermoso con las castañuelas, pudiera reflejarse, proyectarse, mejor dicho, en la pared. O sea que también todo va a depender del objetivo que ustedes, por supuesto, que ustedes tengan. Y en cuanto a la luz artificial, bueno, hay equipamiento que es flash. Para el que no tiene flash, hay otras formas de encontrarle la vuelta. Particularmente trato de no trabajar yo con flash, pero sé que en algunos casos se hace necesario. Yo les voy a compartir la semana que viene una imagen que tiene que ver, sí, con la calidad del equipo fotográfico, de otra manera no podría haberse tomado. Es una foto que ganó un WordPress en el 2015, que está tomada de noche sin flash en una situación absolutamente extrema, y que por eso les decía, tiene que ver con la calidad del equipo fotográfico, porque un equipo que tenga un lente estándar, que es un 18-55, no podría haberlo hecho ni aunque uno forzara el ISO, que es, a veces forzando el ISO uno puede obtener ciertos resultados, pero bueno, en este caso era el tipo de lente. En realidad también construir la fotografía también se puede desde los colores. Podemos apelar a colores muy cálidos, muy fríos, también al blanco y negro. Los ángulos de la cámara, es decir, yo acá justamente les había mostrado que Joaquín tiene que haber trepado a algún lugar para poder tomar como de forma cenital el plano, que podría ser una opción. O sea, uno cuando va a hacer imágenes, salvo Adriana Lestido, que logró esos 2 disparos,
en general uno intenta como varias formas de poder contar la historia. El tipo de ángulo que nosotros utilicemos nos va a permitir al sujeto como en el centro, lo vamos a empequeñecer, lo podemos engrandecer. Hay una fotografía que Joaquín le tomó del Potro saliendo de, una, de un torneo de tenis, donde él prácticamente debe estar como tirado en el piso y pasa del Potro y uno lo ve y dice, bueno, es Dios, había ganado el partido. Entonces, bueno, el ángulo también tiene que ver con la decisión que se toma para contar la historia. En ese caso era engrandecer al deportista que había ganado un torneo, soy un desastre en deporte, pero era un torneo importante. También si la fotografía está tomada muy de cerca o muy de lejos, también nos permite contar la historia, ¿sí? La mayoría de las fotos que yo he elegido, digamos, para mostrarles, como les reitero, son imágenes muy íntimas, con lo cual la distancia entre el fotógrafo y el sujeto fotografiado o el hecho fotografiado es muy corta, es muy corta. Bueno, y finalmente me gustaría también que se queden con esta idea de que fotografiar es excluir. Uno cuando fotografía no puede fotografiar todo, no se puede fotografiar absolutamente todo. Entonces, cuando uno elige una escena, está tomando una decisión sobre lo que va a querer contar. Estamos contando la historia. Vamos a hacer un retrato entonces. En ese retrato, si bien hay mucha libertad, el retrato no es solamente el rostro, por supuesto. Pero dentro del retrato, yo voy a elegir incluir los juguetes del niño, las manos del niño. Voy a hacer solamente un plano, un primer plano para tomar el rostro. Voy a incluir detrás del niño, sigo con el ejemplo, a la abuela que está fuera de foco, pero sabemos que es una figura mayor que está como en carácter de protector del niño. Todo esto tenemos que pensar al momento de elegir. En general, la vista nuestra está muy acostumbrada a trabajar la fotografía horizontal. Es como mucho más práctico y cómodo. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar sobre una fotografía vertical. De hecho, las revistas tienen como una impronta mucho más inclinada hacia lo vertical y la foto se lee de otra manera. Podría ser un encuadre también panorámico, que algunos han compartido panorámicas de sus lugares donde están residiendo, y el otro encuadre es el cuadrado, que es 1 por 1. Para terminar, me gustaría compartirles esta foto. Tuve un problemita técnico antes de entrar a la clase, así que no está el epígrafe, pero lo tengo. Y a mí me gustaría que, ahora que yo puedo leer, digamos, los comentarios que hacen ustedes, antes de contarles sobre la foto, quisiera que el que se anime me cuente qué siente cuando ve esta foto. Los estoy leyendo, ¿no? ¿Ninguno se anima? ¿Qué ven en la imagen? Están muy callados. Alegría. Parece una pintura del Renacimiento, la vida en persona, esperanza. ¡Ah, se animaron! ¡Qué bueno! Preguntan si es una recuperación, ternura, admiración.
la felicidad de la abuela recuperada, emoción, felicidad, paciencia, el triunfo de la vida, fe, cariño, fortaleza, superación, esperanza, el festejo de su cumpleaños. Súper. Ternura y amor por la labor, festejo, alegría, un cumpleaños. Efectivamente, hay un hecho que es un cumpleaños. ¿Y alcanzan a ver el número? Una cita al cuadro de la lección de anatomía. Moviliza y emociona. Una abuela aparentemente recuperada de COVID. Bien, el grupo médico, superación. Cumplió 98 años y se está recuperando. Le cantan el feliz cumpleaños. Bueno, me alegra tener interacción con tantos alumnos. Me sentía muy sola hablando. Muy bien, muy bien, muy bien por todos. Cuando uno ve la fotografía hay como una primera mirada que es lo que nosotros vemos. Vemos una mujer mayor, vemos efectivamente a alguien que está muy, muy, muy cerquita y que tiene como un muffin o una pequeña torta con un número que también nos indica la edad, están las velitas encendidas. Hay efectivamente alegría y emoción en el rostro de ella, hay una sonrisa, pero también hay alegría en el rostro, aunque no se vea, de las personas que la rodean, que están todas vestidas con atuendos, digamos, muy propios, que ya todos sabemos que en realidad lo tenemos como muy naturalizado, que tiene que ver con la pandemia. Si esto no fuera una pandemia, probablemente eh, el espacio o el contexto sería otro, porque la veríamos tal vez con otros compañeros del lugar donde ella está, porque está en un centro de salud por la cantidad de personas que hay, o está en una residencia, pero no está con los compañeros de la residencia. La gente está aplaudiendo y están festejando la vida. ¿Qué siento yo cuando veo la imagen? Siento esto que ustedes dicen, siento alegría, siento esperanza, siento que hay un triunfo, que el triunfo puede ser de la vida, pero también del personal médico que logró mantenerla y sostenerla. Eh, ¿De qué se trata? Y bueno, yo podría pensar de que se trata de una persona que debe estar internada por la cantidad de personas de blanco que la acompañan. Fíjense que hay una sola que es capaz de acercarse con la velita y que no tiene, como que no cumple con todo, con todo el protocolo. Esta, esta imagen, esta imagen ganó un premio de vida cotidiana en un concurso muy grande de fotografía que se llama Poi Latam, que premia la fotografía documental. Son trabajadoras de una residencia, San Carlos de Celanova en Galicia, España, que celebran el cumpleaños de Elena Pérez, que cumple efectivamente 98 años, 2 semanas después de haber superado el coronavirus. Nosotros esa información la podríamos llegar a percibir, pero además el fotógrafo agrega que en esa residencia fallecieron 9 residentes y más de 40 dieron positivo por COVID-19. Entre los cuidados a las personas mayores, el acompañamiento fue uno de los más importantes en un momento en que los residentes no podían recibir la visita de sus familiares. Así que, bueno, esta fue la clase de hoy. Un poco me van a tener que tener paciencia porque soy reiterativa y cosas que me parece que están buenas como machacarlas y una y otra vez, como poder repensar nuestras prácticas cuando hacemos fotografía, tener presente qué es realmente lo que estamos fotografiando y si logramos comunicarlo, no digo transmitirlo, comunicarlo, porque en la comunicación hay un ida y vuelta, en la transmisión es una línea. Entonces, me gusta pensar, creo que así lo piensan muchos autores también, que estamos hablando de comunicación visual. Entonces, un poco la idea es que ustedes repiensen al momento de tomar ahora, dentro de un rato, el fin de semana, cuando salgan a pasear, su dispositivo celular o
o su cámara y que piensen antes de disparar a qué están por disparar, qué están queriendo contar. Yo dentro de las imágenes que vi, porque vimos 200 personas participar del foro, los he leído a todos. Si bien la premisa era compartir una imagen del lugar donde estaban, que es la premisa que les ofreció, digamos, Darío, hay gente que a lo mejor dio un pasito más y ya contó algo más del lugar. No está ni bien ni mal, sino que tuvieron como otra forma de subir su imagen. Y dentro de eso, por ejemplo, vi niños, vi abrazos, vi gente jugando con el sol, vi fotografía estenopeica, vi retratos, vi protestas sociales, también vi cámaras de fotos, como el legado, digamos, familiar que uno recibe. Les quiero decir que los leí a todos. A mí, reitero, no pensé que íbamos a tener esta convocatoria. Es difícil poder por ahí tener un ida y vuelta con tantos alumnos. A mí siempre me gustó, digamos, poder dialogar con los estudiantes. Así lo hacía cuando ejercía la docencia hace mucho, mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, leerlos en el foro, saber, hasta me da como me da un poco de miedo la expectativa que tienen del curso, porque veo que todos están con ganas de aprender, lo cual es maravilloso y ojalá que podamos cumplir con eso. No se asusten, ojalá que las herramientas que les demos les sirvan para lo que quieran. Muchos sé que son docentes, que piensan que pueden y efectivamente pueden aplicar la fotografía para poder motivar tal vez a los alumnos, los emprendedores, tal vez encontrar alguna forma de contar sus historias para generar mayor cantidad de ventas o de visitas. Para los que ya son fotógrafos, porque también he leído que hay muchos que están dedicándose a la fotografía, que me parece genial que se inscriban en un curso introductorio. Bueno, porque creo que uno siempre, siempre, siempre aprende de cada uno de los estudiantes y de los colegas, siempre se aprende. Y porque realmente creo que la fotografía es un proceso. Uno creo que tiende a pensar en la fotografía como el disparo final, pero la fotografía es un proceso y todo ese proceso previo implica esto que les contaba. Implica lectura, implica compromiso, implica involucrarse, así sea para dar una clase o para dejar un legado familiar con fotografías que nosotros tenemos de seres queridos, ¿sí? Lo importante es comprometerse con el tema que uno elige y tratar de narrarlo de la mejor manera posible. Yo la semana que viene les voy a compartir, antes que me olvide, porque, bueno, la edad no viene sola, hay un trabajo que les voy a dejar el link, que ahora no lo tengo, pero yo les había contado ayer que hay una fotógrafa que me gusta mucho, que es Natalia Roca, que es cordobesa, para que vean los giros que da la vida. Hacía fotografía más vinculada a eventos sociales y luego se volcó a naturaleza, está siendo socorrista con los incendios que hubieron, los tremendos incendios que hubieron en Córdoba, pero de los que Corrientes tampoco estuvo ajeno. Y ella presentó a una convocatoria, hasta que les estoy contando el POI-LATAM el año pasado, se armó una revista que también les sugiero que la lean, porque cuando uno hace fotografía piensa que lo único que sirve es la fotografía y no es así. Uno se nutre de un montón de lecturas, de películas, de documentales, de poesía, etc. Y esta revista publicó un trabajo de ella que se llama Somos Frágiles, donde cuenta cómo fue, en 10 fotos, cómo fue su encierro con los niños, con sus hijos, en una zona rural de Córdoba. Probablemente todos ustedes hicieron alguna fotografía en pandemia. La verdad es que creo que fue una situación, no hay forma que uno no haya sido ajeno a la situación, porque la situación nos atravesó a todos, algunos con mayor
dolor y otros no. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha perdido seres queridos, hay gente que ha perdido posibilidades de vida. La vida es como que quedó en una suerte de paréntesis. Y entonces, muchas veces, y esto también es lo que quiero rescatar, muchas veces las situaciones críticas son las que nos alientan a poder generar cosas nuevas. Entonces, cuando no se sientan tan bien o no tengan un día malo, diría mi profesor Joaquín Meave, no dejen de hacer fotografía. Les agradezco a todos que hayan estado tanto tiempo escuchándome y algunos links ya están subidos, probablemente les suba algunos otros más y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias, Amelia. Antes de ir cerrando, digamos, algunas cositas. Yo voy a mostrar algo que tengo que es de colección, pero esto es a ver si se ve ahí, creo que se ve. Es un fotómetro que es para medir la luz, generalmente utilizan los fotógrafos. Experimenten con las apps de los teléfonos. Tal vez no tenga la precisión de un fotómetro, pero sí, digamos, les puede llegar a servir para hacer interpretaciones de cómo manejar la cámara, porque en el fotómetro, esos fotómetros digitales que hay ahora, digamos, tira mucha información, digamos, pero en el app del teléfono también tira alguna información como la cantidad de luz que está ingresando, el tamaño del diafragma. Es una app, digamos, que le va a servir para que ustedes puedan medir y ver qué es la luz y puedan experimentar, digamos, si tienen una cámara, qué tipo de apertura de lente tienen que trabajar, ver qué cantidad de luz está ingresando para trabajar con una apertura y o no, digamos. Así que por ahí esa es una de las sugerencias. Otra de las cosas que preguntaron hoy es si los videos están en el aula virtual. Sí, los videos están en el aula virtual. Están en la parte donde dice video grabados. Les explicamos la metodología porque nosotros tenemos vivo. El vivo lo bajamos, los editamos y volvemos a subirlo ya el editado de vuelta. Quédense tranquilo que en el editado de vuelta, digamos, todavía va a estar el link para que puedan poner su asistencia, que va a estar abierto hasta el lunes a las 20 horas. Y en el aula también se van a encontrar, digamos, en la sección videos grabados, con el video ya editado, digamos, pero también tiene ahí el link de acceso para la asistencia, para los que nos están viendo y trabajan desde el aula nomás y a veces no pueden estar en los vivos. Gracias por los saludos a los que están ahí en el chat, que están interactuando. Gracias a la gente que nos contó desde dónde nos están viendo, el Bolsón, Virasoro, por algunos nombres que conozco, el interior de Formosa, allá en la zona de Palo Santo, Comandante Fontana, la gente que se conecta desde Jujuy, la gente desde temprano, digamos, ahí estaban conectados, la zona de Catamarca, bueno, hay que hablar del sur, de Río Gallegos, que no están también en Buenos Aires, en la zona de Entre Ríos, acá en la costa del Uruguay, en el interior del Chaco, o sea, y ahí tenemos una variedad de gente de todos lados viéndonos en esta clase. La próxima semana vamos a tener nuestra primera clase magistral, digamos, con uno de los docentes que van a trabajar distintos temas que tienen que ver, que les va a servir para trabajar el contenido del práctico que vamos a hacer más adelante. Y el día sábado vamos a estar de vuelta con la profesora Amelia Pressman, que vamos a seguir trabajando esta parte troncal que es la fotografía. Vamos a sugerirles que miren sus correos los días jueves a última hora, o los viernes por la mañana, que en sus correos le va a llegar el link de las clases, tanto del día viernes, y el día viernes por la noche o sábado antes de las 9 de la mañana, miren su correo de vuelta, que ahí también va a estar el link de las clases que son en vivo. También los que se manejan con el aula, ingresen al aula, digamos, y en el aula, en la sección de esa semana, se van a encontrar el link del vivo de cada docente. No se olviden que ahí en el aula virtual también está el cronograma, entonces en el cronograma pueden ir viendo la fecha de cada docente y la temática, y el horario de clases es los viernes 16 horas y los sábados por la mañana de 9 a 11. Entonces, miren sus correos, que les va a llegar la información siempre.
tanto desde el correo que le estoy enviando yo o le va a llegar desde el aula virtual, porque automáticamente cuando se sube en el aula virtual, eso le manda al correo personal de cada uno. Y a los que están en el grupo de WhatsApp también les llega la información. Así que tratamos que llegue la información por todos lados, cosa que estén en los vivos del día sábado. No sé si alguna cosita más, Amelia. No. Reiterarles a todos el agradecimiento por haber estado tan atentos y bueno, vamos a tratar de que también la próxima clase podamos tener algún tipo de interacción que es lo más lindo. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Salgan con sus celulares, con la cámara, con lo que tengan, digamos, a sacar fotografías. Saquen fotografías en su casa, fotografías, todo lo que encuentren, digamos. Por las dudas pidan permiso. Eso. Gracias.